¿Cuál es la responsabilidad de la Iglesia ante el deterioro moral que sucede en el mundo en la actualidad? Muchos cristianos se horrorizan al escuchar de las cosas que suceden en la actualidad. Y lo que sucedió con el millonario Jeffrey Epstein y sus archivos nos llaman la atención. ¿Por qué? ¿Cuál responsabilidad tenemos? Y si usted me pregunta a qué me estoy refiriendo, es el descubrimiento de este millonario que se rodeaba de la élite económica de 3,5 millones de archivos censurados, con 180,000 imágenes y 2,000 videos de pedofilia. Él se complacía con el sexo a niños muy pequeños. Y dentro de los invitados habían magnates y personas que tenían estos gustos y estas orientaciones. Muchas personas dicen, vivimos en un mundo corrupto, y nos debemos preguntar, ¿la Iglesia tiene responsabilidad? El día de hoy vamos a estudiar los archivos de Epstein, qué impacto ha tenido en el mundo actual y cuál es la responsabilidad de la Iglesia. ¿Cuál es nuestra época actual? Y veamos el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Las personas en el siglo XXI son o ateos o agnósticos. El ateo no cree en Dios, al agnóstico no le interesa el tema, aunque supone que debe haber una deidad. Y usted va a las grandes metrópolis en Europa y Estados Unidos, y esta semana se casa un compañero de trabajo hindú. Y va, entre comillas, cristiano a la fiesta hindú y la celebra. Otra semana se casó un budista o cumple años un budista y va a la fiesta budista. Y vemos personas que tienen respeto por todas las deidades, pero no les interesa, porque somos necios en nuestros corazones. Necios, decimos que no hay Dios, tenemos una conducta que hace obras abominables. A nivel de la biología se habla de la evolución de las especies, que el hombre desciende del mono, y es la teoría más aceptada. Y a nivel social, en nuestro diario vivir, ¿qué sucede? A partir de la década del 1950, instituciones educativas, editoriales internacionales y organizaciones científicas formalizaron el uso de la era común. Permítame explicarme. Antes usted decía 2026 después de Cristo, después del nacimiento de Cristo. Ahora la sociedad, desde las instituciones educativas hasta los gobiernos, hablan de la era común. Se quiere suprimir el nombre de Cristo. Ya no existe Cristo. Ahora es la era común. No se tiene en cuenta a Dios para nada, ni en las constituciones, ni para las leyes. Y vivimos en una degradación moral cada día que asusta más. Veamos el libro de Romanos, capítulo 1, del 28 al 32. Libro de Romanos, capítulo 1, del 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños,
y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hemos hecho una descripción de la sociedad actual. No se tiene en cuenta a Dios y se busca el dinero, el placer a cualquier costo. En los Estados Unidos hay un grupo de senadores que están impulsando que la pedofilia sea una opción sexual, porque para ellos es atrayente tener sexo con un niño de 2 o 3 años, porque no tienen en cuenta a Dios, tienen una mente corrupta, una mente pervertida. Y eso no solo hablo de los Estados Unidos, en nuestro país sucede lo mismo. Si yo como pastor predico que la pedofilia es un pecado abominable, puedo ir preso por el delito de odio. Veamos qué sucede en nuestro país. En Ecuador, el delito de odio se incorporó por primera vez al sistema jurídico en marzo de 2009, mediante una reforma al entonces Código Penal. ¿Cuál fue la motivación? Castiga la violencia física o psicológica cometida contra una persona o grupo debido a su etnia, religión, edad, sexo, y escúcheme bien, identidad de género. Tipificación actual. Se encuentra tipificado en el artículo 177 del COI bajo el nombre actos de odio, orientación sexual, discapacidad o estado civil. El día de ayer celebraron en la ciudad de Quito una fiesta del orgullo gay. Ahí sí se blasfema el nombre de Jesús, se burlan de nuestra fe. Pero si yo digo que la homosexualidad es pecado, que la pedofilia es pecado, puedo ir preso. Porque el gobierno de marzo de 2009 castiga al que le llama pecado. Eso pasa en nuestro país. En aquel año nos prohibieron entrar en los colegios y escuelas a predicar el Evangelio, sobre pretexto de que el Estado es laico. Vemos las consecuencias. No se predicó el Evangelio en esos años y esos niños hoy día son delincuentes. Porque tenemos una mente que no quiere saber de Dios, una mente que quiere darle rienda suelta a todo tipo de absurdo. Y para mí, personalmente, atacar a los niños me parece algo asqueroso y repugnante desde todo punto de vista. Veamos Mateo 18, del 4 al 6. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Queremos pervertir a los niños? Sí, en el listado de Epstein había lista de millonarios que tenían ese tipo de atracciones para que esos niños sean homosexuales, sean prostitutas desde pequeñitos. ¿Qué sucede cuando las personas quieren pervertir a un niño?
Permítame recordar lo que dice el texto sagrado. Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Porque Satanás ha atacado con toda la familia, pero también a los niños, a nuestros pequeñitos. Y es importante recordar, amados hermanos, que los niños son los que verán el rostro de Dios, que debemos ser como niños para alcanzar el reino de los cielos, y que nuestros bebitos están bajo ataque. No se puede predicar el evangelio en las escuelas y colegios, no se puede, más bien se los incita a actos depravados de tipo moral y de tipo social. Pero la iglesia, ¿qué hace la iglesia con respecto a todo esto? ¿Qué hace la iglesia cuando se promulgan estas leyes? Veamos Isaías capítulo 5, versículo 20. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! Nosotros somos la sal y la luz del mundo, y nosotros debemos denunciar lo que es malo, lo que es pecado, sea quien sea que lo haga o lo dictamine, sea cual sea el gobierno. Mis queridos hermanos, hay un castigo especial, por eso dice hay, para los que sabiendo lo bueno no lo denuncian. La iglesia es culpable de quedarse callada. En el año 2012 en nuestro país aumentaron la edad de las relaciones sexuales concienciadas de menores de edad. Antes la señorita podía tener actividad sexual después de los 18 años. Hoy es después de los 14, si ella lo permite. Hace poquito. Y el año que pasó, un señor que gracias a Dios está preso, quería que se suba la edad a los 12 años. Y nosotros no decimos nada, nos quedamos callados, es normal. Y somos una generación de cristianos fríos, que no nos arde el pecho por Jesús, de no denunciar la maldad, la perversión, porque eso es perversión, mis queridos hermanos. Y debemos dejar esa frialdad para atacar a las huestes de Satanás. Veamos 2 de Juan, capítulo 1, del 10 al 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Amados hermanos, debemos entender algo. Si usted se queda callado, es cómplice y también va a recibir el castigo por no haber denunciado la maldad. No hay pretexto, porque soy pobre, porque nadie me escucha, porque estoy lejos del poder. Todos debemos denunciar la maldad y combatirla, porque nosotros fuimos llamados a combatir por la fe de manera ardiente. Juan Calvino dijo alguna vez: yo sería un cobarde si viendo que es atacado el Evangelio de Cristo me quedo callado. Y tenemos una generación de cristianos que se quedan callados. Viva la pedofilia, viva la maldad y la perversidad. Y nosotros debemos reaccionar. Veamos Judas. El libro de Judas tiene un solo capítulo, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenían escribiros acerca de nuestra común salvación,
me ha sido necesario escribiros, exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. ¿Qué nos dice Dios? Tú tienes que combatir por la fe. No puedes quedarte callado. Que te digan que eres un retrógrada religioso, que eres un legalista, pero homosexualidad es homosexualidad, pedofilia es pedofilia. Y no podemos permitir una iglesia callada, una iglesia que no reaccione al mandato de Jesús. Debemos quedarnos con lo que nos dice el libro de Romanos, que es muy claro con respecto a esto. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Nos horrorizamos. Una isla, el paraíso de la pedofilia, sexo con niños pequeños, los grababan. Estamos horrorizados. ¿Y qué pasa? Que nos quedamos callados. No denunciamos eso. Terrible. Prohibieron predicar el evangelio en las escuelas y colegios en el Ecuador. ¿Y cuántos dijeron que eso era malo? O más bien no aplaudieron. Terrible. Permitieron que las niñas de 14 años puedan decidir si tienen sexo. ¿Y cuántos dijeron que eso estaba mal? No nos importa el evangelio de Jesús. Y somos responsables de no ser sal y luz del mundo, de marcar la diferencia. El día de hoy invito a la iglesia que está presente y que me está escuchando por las redes sociales, que sea la iglesia de Cristo, una iglesia valiente, que denuncie el pecado, una iglesia valiente, que a lo malo le diga malo y a lo bueno le diga bueno. Y quisiera hacerle una pregunta en este día. ¿Está dispuesto a ser la iglesia de Cristo? Amén. ¿Está dispuesto a ser la iglesia de Cristo? Amén. Dios me lo bendiga y contendamos por la fe, porque somos soldados de Jesús. Amén. Dios lo bendiga y adelante en Cristo. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando a tu redor esté, dándote abrigo